Bueno, empieza pues contándonos su nombre, en qué carrera vas, en qué semestre y en dónde estudias. Ok, mi nombre es David Ricardo Lora. Estoy en quinto semestre de biología en la Universidad Nacional de Colombia. Me especializo sobre todo en la parte de microbiología. Ahorita estoy trabajando con un grupo de investigación que es el grupo de ecología microbiana en la universidad. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo ha impactado el cambio climático a la fauna silvestre? Bueno, lo primero que quería comentar es que hay una idea un poco incorrecta de lo que es el cambio climático. O sea, nuestro planeta no es anómalo a los cambios climáticos, por así decirlo. De hecho, se podría decir que son cíclicos. La Tierra ha pasado por periodos de desertificación y periodos de glaciaciones constantemente durante toda su existencia. Se podría ver de ese modo. El problema actual no es tanto que el clima esté cambiando, porque actualmente nos encontramos en un periodo interglaciar, que ahorita nos encontramos en el periodo cuaternario, que ha sufrido una serie de ciclos de glaciaciones, y actualmente nos encontramos en un periodo interglacial, que es un periodo en el cual los glaciares tienden a retroceder. El problema real es que los glaciares están retrocediendo a una velocidad muy elevada. Eso en parte al impacto antrópico que nosotros estamos generando. Ahora, ¿en cómo afecta? Pues realmente afecta de maneras muy diversas. Entre ellas están la disponibilidad de alimento y de agua. Esto tiene un efecto mucho más visible en las zonas templadas y en las zonas árticas. En esas zonas muchos animales dependen de alimentaciones estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de ciertos periodos de tiempo en el cuales los alimentos abundan, como por ejemplo cuando llegan las migraciones de animales, cuando llegan aves migratorias, cuando se da el deshielo en la zona ártica, y los animales tienen ese corto periodo de tiempo para alimentarse. ¿Qué pasa? Que con los cambios abruptos de temperatura, la, estos periodos se ven reducidos, puesto que, por ejemplo, en las zonas polares, te voy a dar uno de los ejemplos más conocidos, que es el del oso polar. El oso polar tiene un periodo después de que termina la hibernación, en el que termina el invierno, comienza el verano y el periodo en el cual todavía el hielo se encuentra en grandes parches de hielo y la parte oceánica todavía se encuentra congelada. ¿Qué pasa? Que con los cambios de temperatura, obviamente al haber intervalos de temperatura o la temperatura se eleva más abruptamente, el hielo se derrite de una manera más rápida, lo cual le deja a los osos polares, en este caso, un periodo mucho más corto para alimentarse, lo cual obviamente tiene efectos en su metabolismo hasta el punto de que muchos osos llegan a morir de inanición. Otro de los problemas Ujú. graves es la disponibilidad de agua, puesto que obviamente con los cambios de temperatura, y cabe resaltar que los cambios de temperatura no solo se dan en un aumento en la temperatura. El problema en la actualidad no es tanto que la temperatura esté aumentando, sino que los intervalos de temperatura son cada vez mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tenemos grandes periodos de sequía, sino también grandes periodos o periodos muy fuertes, no tanto en extensión de tiempo, por así decirlo, sino en temperatura, de inviernos muy fuertes, como el caso que se dio en Europa en el 2006, donde las temperaturas fueron las más bajas registradas en casi 100 años. Bueno, esto también es un problema en la disponibilidad de agua, puesto que los animales obviamente tienen menos disponibilidad de este recurso y tienden a hacinarse mucho más. O sea, tienden a juntarse mucho más de lo que se daría naturalmente. ¿Y esto por qué es un problema? Bueno, de buenas a primeras está el problema de la competencia que hay entre animales. Obviamente muchos animales son territoriales y pues tienden a competir por estos recursos y solo los más adaptados, por así decirlo, van a poder utilizarlos. El otro problema es el de las enfermedades. ¿Qué pasa? Que al estar muchos más hacinados los animales, pues hay más posibilidades de contagio y hay más posibilidades de que se generen epidemias. Eso es un problema bastante frecuente también en las praderas de Europa y en las zonas agrícolas, puesto que los animales de granja tienden a estar en más contacto con los animales silvestres, porque los animales silvestres no tienden a tener o escasean ciertos recursos los cuales se encuentran garantizados para los animales de granja. Entonces, al entrar en contactos entre animales de granja y silvestres, hay más posibilidades de que se den enfermedades y los animales de granja de por sí viven hacinados.
lo cual lleva tanto un riesgo para los mismos animales como para nuestra salud. Bueno, Mm, también está el problema de la disminución de la precipitación, lo que conlleva a un fenómeno de desertificación, sobre todo en los lugares de planicies. Esto se da aquí en Centroamérica, en Sudamérica también, en África. Los periodos de lluvias están siendo cada vez más irregulares, por así decirlo. No quiere decir que la lluvia haya cesado del todo, sino que los intervalos son cada vez más irregulares, como ya lo había mencionado. Y muchos animales migratorios, como los que tenemos entre la sabana africana, pues van a tener problemas al encontrar los recursos de los que dependen, como es la vegetación, en este sentido. Pues no sé qué más decirte allí. Obviamente están las implicaciones fisiológicas que pueden tener en los animales. Entre los más afectados tenemos a los anfibios, que obviamente por su constitución, por así decirlo, ellos son muy susceptibles al ambiente y son los que se han visto más mermados, no solo por el ujú. cambio climático, sino por las implicaciones que este tiene, como en obviamente, la redistribución de la fauna, las especies invasoras, que sé que me vas a hacer una pregunta de eso más adelante, y esto conlleva a la presencia de nuevas infecciones que muchos anfibios no pueden combatir. Y otro punto importante es como ya te había mencionado, el problema de los intervalos de alimentación estacionales también es un problema para los grandes depredadores, puesto que muchos tienen en las zonas polares, en las zonas árticas y en las zonas alpinas mudas estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el caso de los zorros árticos, ellos tienen un pelaje para primavera y invierno. ¿Qué pasa? Que al ser los intervalos cada vez más variados, ellos no se adaptan tan regularmente a estos cambios y muchos conservan el pelaje de invierno en periodos en los cuales la nieve ya ha mermado y esto dificulta y esto altera su fitness, por así decirlo. Dificulta obviamente que logren cacerías exitosas y por supuesto esto tiene un impacto directo en su población. Bien, bueno, has tocado varios temas que han sido importantes, ¿sí? Y cambio, cómo afecta a varias especies, en especial a los anfibios. Bueno, ¿cómo cree que el cambio climático afecte la fauna silvestre en 20 o 40 años? Pues como biólogo, mi posición es ser optimista. Pienso que en la actualidad los seres humanos estamos creando conciencia sobre el efecto que tenemos en nuestro planeta. Sin embargo, también tengo que ver las cosas como son, como científico, y tengo que creer en la evidencia, por así decirlo. Y la realidad es que se estima que de aquí al 2100 seamos aproximadamente 11.500 o 12.000 millones de personas. No vamos a consumir menos recursos, todo lo contrario. Cada año que pasa tenemos una necesidad mayor de recursos y ciertamente eso no va a cesar porque muchos de esos recursos se han vuelto indispensables para nosotros. Actualmente consumimos casi 100 veces más minerales que los que consumíamos hace 50 años. Y no estoy hablando tanto en cantidad, que es mucho mayor la proporción, sino en diversidad de los mismos. Por ejemplo, pues el caso del petróleo es el más famoso y el que está impactando ahorita, decirlo, el fracking, que es un proceso que permite la utilización de petróleos que antes eran inaccesibles, que se encontraban, por así decirlo, concentrados en rocas y que no se podían sacar por métodos tradicionales. Antes se estimaba que el petróleo para el 2070 iba a escasear, ahora sabemos que va a haber petróleo por lo menos para otros 400 años. Y mientras tengamos la disponibilidad de recursos no va a haber un cese o no vamos a mermar de usarlos, por lo cual yo creo que el efecto en la fauna va a ser una pérdida de la diversidad exponencial. Cabe decir que la fauna actual o la fauna, sobre todo los mamíferos que tenemos hoy en día, se adaptaron durante todo el cuaternario para para ecosistemas mucho más fríos, glaciares. De hecho, a inicios del cuaternario nos encontramos con ecosistemas que eran básicamente tropicales. Sin embargo, con los aumentos de los glaciares, la mayoría de los animales, la mayoría de los mamíferos sobre todo, han evolucionado para adaptarse a esos ecosistemas fríos. Y tenemos el caso de las ballenas, por ejemplo. Hace
30 millones de años, creo que menos, existía un animal muy conocido, muy famoso entre los paleontólogos, que es el basilosaurio. El nombre de saurio es engañoso, porque realmente es una ballena. Sin embargo, cuando se descubrió se pensaba que era un reptil. Esa ballena no tenía depósitos de grasa, era muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día como ballenas. Que esto, ¿por qué lo traigo a colisión? Es para entender que los animales que tenemos hoy en día están adaptados para climas bastante más templados y que con esta tasa tan acelerada de cambio climático, muchos de ellos no van a tener la más mínima oportunidad para adaptarse. Así que yo, en lo personal, y lamentablemente creo que la fauna va a ver un descenso en su biodiversidad cada vez más, por lo menos exponencial, por lo menos de aquí a unos 500 años. Mm, Vale. Bueno, ¿cree que el cambio climático esté relacionado con el aumento de especies invasoras? No me gusta mucho el término, especies invasoras, porque es como, pues lo que consulté cuando tú me dijiste eso fue especies invasoras se entiende por aquellas que no se encuentran en su o que han salido de su área de distribución natural. Desastre. Ujú. Pero eso es como contemplar que los animales están encajados a sitios específicos y eso es un problema bastante grande en las ciencias porque las ciencias, nosotros como científicos lo que tendemos a hacer es clasificar las cosas, meterlas como en cajones. Entonces decimos, los leones están confinados a la sabana africana, pero eso no es así. Encontramos leones desde la costa de África occidental hasta la selva, la sabana, los pastizales bajos de la India. Lo que pasa actualmente es que obviamente con el cambio climático se ve una disminución de recursos en algunos ecosistemas. El caso, uno de los casos más famosos ahorita es el del leopardo de las nieves, que hace poco estuvo de moda. ¿Cómo decirlo? Estuvo de moda una campaña que hizo la World Wildlife Foundation para proteger el leopardo de las nieves, puesto que este no se veía afectado por el cambio climático propiamente, puesto que su área de distribución cada vez se ve más reducida, que es las zonas alpinas de Asia. Y el problema no es tanto que su área de distribución se vea reducida, sino que obviamente al reducirse su área de distribución, los recursos de los que depende, las presas de las que depende se ven reducidas a su vez y ellos tienden a salirse de esa área de distribución natural para buscar recursos. Pero es que eso no es anómalo a los animales y por eso es que digo que no me gusta el término. Quiero decir, los animales tienen un área en la cual su fitness se ve incrementado, en la cual su capacidad biológica es muchísimo mejor, pero pues eso no como los limita a esa área de distribución. Hemos encontrado jaguares que son típicos de los trópicos y típicos de las selvas tropicales en Texas, que es un ecosistema casi desértico. Entonces, si el cambio climático tiene un efecto en la distribución de la fauna, obviamente la fauna va a moverse o va a distribuirse con respecto a los recursos de los que depende. Bueno, sí, pero digamos, en caso de que estas especies invasoras afecten demasiado a otras especies que son nativas del lugar, mm, el término se adapta mejor, porque es a eso a lo que se refiere también, que las especies invasoras también afectan mucho a las demás especies. Pueden acabar con ellas, ser nuevos depredadores de las especies que ya son nativas. Eso es cierto, pero no es un proceso anómalo para la naturaleza, se ve potenciado por el efecto, por la influencia antrópica, pero pues así es como funciona la evolución, básicamente. Ujú. Especiación alopátrica en este caso. Sin Bueno, embargo, esto es bastante, o sea, tiene mucho que ver sobre cómo va a afectar la diversidad en los próximos años, porque no solo es la inclusión de fauna que no es autóctona del lugar, sino a su vez de los parásitos, de la microbiota, de todos los organismos que con ellos traen. Uno de los casos más famosos que tenía pensado mencionar también es el de la Bacocytrium dendrobatis, es el nombre de este hongo, que es actualmente bastante conocido, por así decirlo, puesto que se ha encontrado que es uno de los principales factores
que ha generado la disminución en las poblaciones anfibias del mundo. Y esto no se ha dado sino por según ciertos estudios indican, realmente todavía no estamos seguros del hecho, pero se puede haber dado por la inclusión de especies invasoras, en este caso especies de anfibios que han sido traídas de ciertos sitios de Asia, la inclusión como mascotas en lugares de Europa, donde muchas especies como la salamandra europea se han extinto completamente en libertad. Entonces, realmente sí, la inclusión de fauna que no es autóctona de los lugares tiene un efecto bastante, por lo general, bastante adverso en la fauna autóctona. ¿Conoce especies extintas o en peligro de extinción a causa del cambio climático? Mencione algunas. Ciertamente. Pero el problema es que eso es algo delicado también, puesto que la influencia antrópica está en todo eso. O sea, muchas de ellas están en peligro tanto por el cambio climático como por la destrucción de su hábitat, que muchas veces no es tanto por el cambio climático, sino por la obtención de recursos. Entonces no sabemos dónde definir la línea. Es como el ejemplo que ya te di de las ranas. Hace 10 o 20 años se pudo haber considerado que las ranas se veían drásticamente mermadas en su población por el cambio climático, pero hoy sabemos que tiene más que ver con la presencia de dendrobatis o de otros patógenos en sus ecosistemas. Hay ejemplos mucho más específicos, como es el caso del pingüino de AD, que pasó de 32.000 a 11.000 especies en un rango de 30 años. Sin embargo, yo creo que este no es ni siquiera el más drástico de todos. Actualmente apenas estamos viendo la punta del iceberg, porque realmente uno de los problemas más grandes va a ser la pérdida de los grandes depredadores de los ecosistemas, que estos son los primeros en verse afectados por el cambio en por el cambio en la configuración de sus hábitats, por así decirlo, como ya te contaba el caso del leopardo de las nieves, que a su vez también está en peligro de extinción. En este caso es más por la cacería que se le ha dado al mismo. Sin embargo, el leopardo de las nieves, al perder las zonas nevadas o al perder las zonas alpinas de sus ecosistemas, cada vez es menos efectivo a la hora de sus cacerías, y obviamente eso tiene un efecto directo sobre sus poblaciones. Hay muchas otras especies que se han visto mermadas por el cambio climático hasta donde nosotros conocemos, entre ellas el caso de las ranas de King, la rana dorada, que creo que actualmente se encuentran extintas en libertad o extintas. Y pues sí, es probablemente es una tendencia marcada, y es lo que te digo, probablemente los primeros afectados sean los grandes depredadores de las diferentes zonas. Y esto, lo que pasa es que hay un esquema ecológico. Siempre tiende a haber un depredador que ocupe el lugar de gran depredador de la zona, pero al ritmo en que vamos de extinciones, es posible que no sea el caso en que sean reemplazados, y es posible que eso a su vez conlleve en una sobrepoblación de las presas. Esto a su vez incrementa el efecto invernadero. De hecho, las mayores fuentes de efecto invernadero como tal no son combustibles fósiles, sino la actividad agrícola y la actividad ganadera. Y entre estas, la actividad ganadera, obviamente el ganado. El ganado es de los productores más grandes de metano en la atmósfera, que es uno de los gases invernaderos más importantes, a pesar de que es el que se degrada más rápido en la atmósfera. Sin embargo, al ritmo que lo producimos, el efecto es casi nulo. Bueno, y muchas gracias por darte tu tiempo y por compartir tu opinión. Ok, no hay problema. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.